Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José, soy ingeniero mecánico y seré quien los estará guiando en este curso de diseño de sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica o sistemas de HVAC. Antes de iniciar con la temática del día de hoy, quería tomarme un minuto para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el inmenso apoyo y el inmenso interés que han mostrado en este curso. Eso me motiva a seguir preparando material de calidad y cursos de calidad que les sean útiles en sus oficios o profesiones. Les mando muchas bendiciones y espero que sigan viendo los videos y espero que continúen apoyando y compartiendo el material que estoy desarrollando acá. Hoy continuaremos con el desarrollo de nuestro proyecto en la fase número 3. Un breve recuento de lo que hemos hecho en la primera fase. En la primera fase recopilamos la información requerida para nuestro proyecto y obtuvimos una idea general de lo que vamos a estar desarrollando. En la segunda fase desarrollamos nuestro plano de arquitectura. Recuerden que el plano de arquitectura es como un lienzo vacío para un pintor. Es allí donde nosotros vamos a plasmar nuestro diseño utilizando nuestros conocimientos y nuestras destrezas, para proveerle a nuestro cliente un diseño eficiente, eficaz y de altos estándares de calidad. En esta tercera fase vamos a comenzar con el cálculo de cargas térmicas. El cálculo de cargas térmicas es una parte fundamental en el área de climatización. Por ello, en este aspecto vamos a inicialmente a desarrollar algunos conceptos que yo necesito que ustedes lo sepan o que al menos tengan una noción de lo que estamos hablando para que al comenzar el cálculo estemos hablando el mismo idioma. Entonces vamos a comenzar con esta presentación. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a trabajar con un cálculo de cargas térmicas son los fundamentos, de dónde vienen esos cálculos. Y de allí vamos a comenzar. El primer término que quiero definir es el término de termodinámica. Termodinámica es una ciencia que trata de las transformaciones de energía y de las relaciones entre propiedades físicas y de las sustancias afectadas por dichas transformaciones. La termodinámica nos permite conocer a nivel microscópico cómo los cambios de energía afectan a determinadas sustancias. Es decir, si yo quiero saber cómo el refrigerante que está circulando a través de mi circuito de refrigeración se comporta cuando está cambiando de un estado a otro, yo tengo que hacer uso de la termodinámica. Por eso los técnicos, los diseñadores o los proyectistas de buena calidad sabemos de termodinámica o tenemos las nociones de termodinámica. Por eso es que siempre es importante que busquemos mejorar y obtener conocimientos de qué se trata la termodinámica y cómo podemos aplicarla. El ejemplo que yo tengo acá es este cerillo. ¿Cómo yo puedo explicar a través de la termodinámica qué es lo que está pasando allí? Yo puedo decir, bueno, que debido al movimiento del cerillo y la fricción que éste está generando con respecto a una superficie, las moléculas aumentan su velocidad y por ende aumenta el calor y comienza la ignición que ustedes ven acá. Esto soy capaz de explicarlo porque tengo conocimientos de termodinámica y es lo que yo quiero transmitirle a todos ustedes. En la descripción del video yo voy a estar dejando un libro de termodinámica que me parece que es un libro bastante ligero y que ustedes pueden leer y pueden obtener al menos los conceptos básicos para que puedan defenderse y al momento que le estén hablando en cierta terminología ustedes sepan a qué se están refiriendo. Ya obtuvimos una explicación de la termodinámica y cómo ella nos permite identificar los diferentes efectos de las transformaciones de energía o de los cambios de energía en un determinado cuerpo o una determinada sustancia. El segundo término que voy a definir es la transferencia de calor. La transferencia de calor es la ciencia que estudia el intercambio de energía térmica que puede tener lugar entre cuerpos como resultado de una diferencia de temperatura. Es decir, siempre que dos cuerpos tengan
un diferencial de temperatura o tenga una diferencia de temperatura, habrá un intercambio de energía térmica entre ellos dos. Recordemos que siempre la energía va desde el punto más caliente al punto más frío hasta que ambos cuerpos alcanzan un estado de equilibrio. Para yo poder determinar y cuantificar la cantidad de energía que está yendo de un punto a otro, tengo que hacer uso de la transferencia de calor. Estaré dejando un libro en la descripción para que ustedes puedan leer y puedan obtener los conocimientos básicos acerca de la transferencia de calor. También, si ustedes requieren o les gustaría que yo desarrolle un curso completo de termodinámica y de transferencia de calor, por favor déjenmelo en los comentarios para yo entonces tomarlos en cuenta y desarrollar el curso. Ya conocemos lo que es la transferencia de calor. Es la ciencia que nos ayuda a identificar y cuantificar la cantidad de energía que está yendo desde un punto más caliente a un punto más frío. Existen tres tipos de transferencia de calor. La primera es la conducción, que es la que se realiza a través del contacto. Es decir, si por ejemplo yo tengo esta superficie que está acá con una temperatura elevada, la temperatura de esta superficie irá a través de las demás superficies a través del contacto que están teniendo. Es decir, desde esta superficie a esta superficie habrá una transferencia de energía. De igual, desde esta superficie a esta superficie, siempre que haya contacto. Es decir, que por ejemplo, cuando ustedes tocan una superficie que está caliente, por ejemplo, puede ser algún utensilio de la cocina cuando ustedes están cocinando y este está muy caliente, eso es lo que conocemos por transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por convección, que es la siguiente manera de transferir el calor, es la que se realiza a través de los vapores. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están hirviendo agua y posicionan su mano encima de esa agua que está hirviendo, ustedes van a sentir una transferencia de calor sin necesidad de tocar el agua, y es porque esta se realiza a través de vapores. En nuestro cálculo de cargas térmicas nosotros vamos a tocar un punto que se llama infiltraciones, que es la transferencia de calor que entra desde el exterior hacia nuestro recinto a través del viento. Cuando nosotros tenemos un vapor que transfiere una cierta cantidad de energía desde un punto más caliente a un punto más frío, podemos decir que hay una transferencia de calor por convección. El tercer tipo de transferencia de calor es la transferencia de calor por radiación. Es una de las más importantes, todas son importantes, pero esta es una de las más importantes y que afecta en gran manera nuestro cálculo de cargas térmicas. Es la que viene a través de ondas, por ejemplo, desde el Sol hasta nuestra estructura. Esta transferencia de calor es muy importante, ya que es una de las que más aporta el calor a nuestra estructura. Y ya dependiendo de los materiales, de la ubicación geográfica, esta transferencia de calor será mayor o será menor. Sabiendo esto, como resumen, decimos que la transferencia de calor en nuestros recintos se pueden dar por conducción, por convección o por radiación. El siguiente término que vamos a desarrollar es el calor. El calor es la energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos con diferentes temperaturas. Habíamos hablado en el término anterior de transferencia de calor, que es la que estudia y cuantifica la cantidad de energía que se transfiere de un punto a otro y que va a ser cuantificada por la transferencia de calor. Es decir, si nosotros tenemos un punto más caliente, ya sea porque se ha transferido previamente una cierta cantidad de calor o el calor está elevado en ese punto de manera espontánea, de manera natural, siempre ese calor va a buscar la forma de estar en equilibrio y de transmitirse a un cuerpo de menor temperatura, como es el que ustedes visualizan aquí. La temperatura no es más que la medición del movimiento y de la velocidad de las moléculas. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo con un movimiento de moléculas a una velocidad elevada, la temperatura entonces diremos que será alta. Si tenemos que el movimiento y la velocidad de las moléculas es baja, diremos que su temperatura es baja. Para medir la temperatura deberemos utilizar un termómetro. En nuestra siguiente lámina tendremos los siguientes términos. Vamos a definir qué son las cargas térmicas. Las cargas térmicas son la sumatoria de los calores sensibles y latentes generados dentro de un recinto, provenientes de fuentes internas y externas,
como lo son la radiación solar, las personas, aparatos eléctricos, elementos de cocina. Y ellas nos dicen que tanta energía se necesitará para mover este calor y generar un confort deseado. Entonces, ¿qué podemos decir de las cargas térmicas? Básicamente es identificar y realizar una sumatoria de todos los calores que se generan en el recinto o en el área que queremos nosotros acondicionar. Es decir, nosotros en un cálculo de cargas térmicas vamos a ir realizando la identificación de cada calor uno por uno y determinando su valor. Al final realizaremos una sumatoria. Conociendo ese valor, nosotros podremos seleccionar un equipo que, aplicando cierta cantidad de energía, podremos remover ese calor del recinto que nosotros queremos tratar. Hubieron dos términos que se mencionaron anteriormente. Uno es calor sensible y el otro es calor latente. El calor sensible es el que modifica la temperatura. Es el calor generado, por ejemplo, de una bombilla de luz. Es el calor generado, por ejemplo, de la luz solar. El calor latente es el que modifica la humedad del local. Por ejemplo, estos calores provienen de los equipos de cocina, que por lo general son los que tienden, debido a sus actividades, a modificar la humedad del área donde están trabajando. Este calor también se puede identificar en áreas como en un sauna. El mayor efecto va ligado al cambio de humedad. El punto número 3.8 es el confort. El confort son las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, ruido y calidad de aire en un determinado espacio en el cual se proveen de las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades humanas o elaboración de alguna actividad industrial. Es decir, con nuestro cálculo de cargas térmicas o con nuestro análisis de climatización del local, nosotros buscamos es brindar un confort. El confort puede venir definido porque vamos a controlar, como lo dice en la descripción, la calidad del aire, la temperatura, la humedad y el ruido, o puede venir porque vamos a proveer de condiciones específicas para el desarrollo de algún tipo de actividad industrial. Por ejemplo, esto va más ligado a lo que son aplicaciones de chiller para procesos industriales o algún tipo de equipo de refrigeración. Entonces, el confort es nuestra meta final cuando estamos realizando una carga térmica. Pero vamos a analizar por qué, por ejemplo, en los humanos nosotros necesitamos confort. La parte industrial la estaremos desarrollando luego, quizás en otro curso, pero este curso en particular está enfocado al confort humano. ¿Por qué un humano necesita confort? Se dice que el ser humano, por efectos de su metabolismo, siempre generamos un exceso de calor. Este exceso de calor variará dependiendo de nuestra actividad física. Es decir, por ejemplo, un ser humano que está sentado genera 450 BTUs hora, y un ser humano trabajando en la fábrica genera un exceso de 1450 BTU hora. Este exceso de calor que nosotros estamos generando, por lo general, nosotros lo disipamos al ambiente. Una parte es transferida por convección y la demás por radiación. Entonces, nosotros debemos generar un ambiente lo suficientemente estable para que ese exceso de calor que nosotros estamos generando podamos transferir al ambiente. Si el ambiente que nos rodea no posee las condiciones de, por ejemplo, temperatura y humedad requeridas, entonces nosotros no podemos transferir ese calor que estamos generando, el exceso, y es allí cuando nos comenzamos a sentir incómodos. Si la temperatura es muy alta, como les comenté anteriormente, siempre va del foco más caliente al foco más frío. Si nosotros somos el foco más frío, entonces la temperatura, en vez de transferirse a nuestro ambiente, se nos estará transfiriendo a nosotros, y es cuando comenzamos a sentir lo que llamamos calor. Si nosotros sentimos calor, entonces el cuerpo automáticamente activará su mecanismo de defensa para tratar de bajar la temperatura, y es cuando comenzamos a transpirar, ya que cuando nosotros transpiramos
transferimos calor a través de la evaporación. Es decir, tú para evaporar un fluido vas a necesitar calor, y es lo que pasa en nuestro cuerpo. Sudamos y a través de la evaporación se transfiere el calor que estamos generando. Pero allí hay otro inconveniente, ya que si aparte de tener una temperatura elevada, tenemos una humedad elevada, entonces no podremos transferir tampoco calor a través de la evaporación del sudor, ya que por lo que sabemos, el aire solamente puede contener una cantidad específica de humedad o de agua. Y si el aire ya tiene la cantidad máxima de agua que puede contener, entonces no podrá recibir la que nosotros le estamos transpirando. Y es allí cuando comenzamos a sentirnos incómodos y muchas veces podemos hasta enfermarnos. Por eso, muchachos, cuando nosotros estamos diseñando nuestros sistemas, no es solamente diseñar un sistema que baje la temperatura de un determinado recinto. O sea, nosotros no podemos decir que un área tiene confort solamente porque la temperatura es baja. Nosotros tenemos que educarnos y aprender que debemos proveer a los usuarios de condiciones de confort adecuadas en términos de temperatura y humedad inicialmente, por lo que le acabo de explicar, para que nosotros podamos transferir nuestro exceso de calor al ambiente sin ningún problema. Y lo segundo, para que las personas que estén allí se sientan a gusto con los ruidos y con la calidad del aire. Tengan esto en cuenta cuando hacen un cálculo de cargas térmicas. Durante el cálculo de cargas térmicas nosotros vamos a manipular el aire que rodea el espacio que nosotros vamos a estar acondicionando. Para entender cómo se comporta ese aire y las propiedades que éste contiene, debemos hacer uso de la psicometría. Psicometría es la parte de la termodinámica que se encarga de estudiar el aire húmedo mediante la variación de sus propiedades. Es decir, la psicometría tiene sus propiedades específicas que nos permiten nosotros conocer qué está pasando dentro del aire del recinto que estamos tratando y si se está cumpliendo las características o lo que nosotros quisimos emplear en nuestro diseño. Por lo general, la psicometría nosotros podemos representarla y encontrar sus propiedades en una carta que se llama carta psicométrica o en una gráfica que se llama carta psicométrica, que es esta que está acá. Entonces, en esta carta psicométrica nosotros podemos representar el ciclo de refrigeración o el ciclo de aire acondicionado que nosotros necesitamos para proveer de ese confort deseado y saber si se están cumpliendo las condiciones que nosotros queremos. Más adelante veremos este gráfico con detalle. Seguiremos con nuestra definición. Ahora vamos a ver todas las propiedades psicométricas que nos ayudan a determinar si se están cumpliendo o no las condiciones de confort que nosotros requerimos. Vamos a comenzar con la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco no es más que la temperatura que medimos con el termómetro. Se dice bulbo seco porque nosotros no estamos agregando ningún tipo de humedad al termómetro con el que estamos midiendo la temperatura. Ustedes toman un termómetro y miden la temperatura y esa es su temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo es aquella que nosotros medimos con un termómetro, pero cubriendo el bulbo con un algodón húmedo. O sea, nosotros cubrir el termómetro con un algodón húmedo, la humedad de este algodón comenzará a evaporarse. Y para evaporarse va a necesitar el calor del termómetro. Ella va a comenzar a absorber el calor del termómetro, por lo que la temperatura de este termómetro comenzará a descender. ¿Qué tanta humedad se va a evaporar? Dependiendo de la humedad que haya en el ambiente en ese momento. Si hay una humedad muy alta, no se va a poder evaporar mucha humedad y por lo tanto no va a disminuir la temperatura de este bulbo. Si existe menos humedad en el ambiente, se va a poder evaporar más cantidad de agua, va a disminuir más aún la lectura de este bulbo. Tomamos la lectura del termómetro seco y del termómetro húmedo y su diferencia la utilizamos para obtener nuestro porcentaje de humedad en el ambiente. Podemos ir a nuestra tabla psicométrica. Si por ejemplo tenemos en
termómetro seco, en la temperatura de bulbo seco tenemos 25 grados y la temperatura de bulbo húmedo dio que era 21 grados, tenemos una diferencia de 4 grados. Eso quiere decir que la humedad en ese momento es del 77%. El siguiente término que nosotros vamos a definir es la temperatura de punto de rocío. Esta es la temperatura a la cual el aire, al ser enfriado, no puede contener más agua y comienza a condensar. Ejemplo, neblina, condensación en las ventanas y gotas de agua de pasto. Con esto queremos decir que el aire tiene una cantidad de agua y nosotros al alcanzar una temperatura, esa cantidad de agua no puede ser contenida más en el aire y comenzará a condensarse fuera de él. Es lo que pasa, por ejemplo, en las ventanas, cuando nosotros vemos el efecto de gotas de agua en la ventana. ¿Por qué nosotros vemos gotas de agua en la ventana? Porque simplemente la ventana de un lado está muy fría y el aire que está del otro lado de la ventana está caliente, y al acercarse a la ventana baja hasta su punto de condensación y es donde se comienza a formar las gotas de agua. Es lo mismo que ocurre en el pasto o lo que vemos aquí en esta telaraña. Cuando nosotros hacemos nuestro diseño, debemos tener cuidado de a qué temperatura estamos diseñando. No queremos diseñar un sistema para que funcione a cierta temperatura y luego en la práctica, por efecto ya sea del cliente o de instalaciones, las temperaturas que se presenten sean muy bajas y lleven el aire que está circulando a través de los diferentes sistemas a su punto de condensación o su temperatura de punto de rocío, ya que comenzará a aparecer agua y eso no es bueno en nuestro sistema. Siempre cuiden la temperatura en la cual están trabajando en sus proyectos y en sus sistemas. Al igual que el porcentaje de humedad, la temperatura del punto de rocío también puede ser calculada. Si nosotros tenemos una temperatura de 26 grados y una humedad relativa del 70%, si nosotros bajamos la temperatura de 26 grados a 20 grados, bruscamente comenzará a aparecer la condensación. Siempre recuerden, para ustedes calcular la temperatura de punto de rocío van a necesitar dos valores, por lo general la temperatura en grados centígrados y la humedad relativa. De nuevo, vamos a intentarlo con otro ejercicio. Si tenemos una temperatura de 24 grados y una humedad relativa de 70%, la temperatura de punto de rocío será 18 grados. Es decir, si bajamos de 24 a 18 grados centígrados bruscamente, aparecerán gotas de agua. Otros términos muy importantes es la humedad específica, humedad relativa, volumen específico y peso específico. A lo largo de nuestros cálculos, las ecuaciones que estemos utilizando o el software que nosotros estemos utilizando quizás nos pida estos datos, ya que son variables ciclométricas que nos ayudan a cuantificar qué es lo que está sucediendo en nuestro aire. Por eso es importante conocerlas. La humedad específica es la masa de vapor de agua contenido en el ambiente. Es decir, nos dice qué tanta cantidad. Algunos libros dicen el peso, pero yo no estoy de acuerdo con definir que el gramos sea o que kilogramos sea peso. Eso es la masa. El peso viene definido por Newton, que es la masa por la gravedad. En este caso, siempre que ustedes vean kilogramos, gramos o libras, eso es la masa. Entonces, la humedad específica nos dice qué tanta cantidad de gramos de humedad hay contenido en un kilogramo de aire seco. La humedad relativa es la relación entre la cantidad contenida en el aire y la cantidad máxima de agua que una partícula puede contener. Ya lo vimos anteriormente cómo podemos calcularla. Aquí hay un ejemplo. Si el aire en el ambiente a una temperatura dada contiene 15 gramos y lo máximo que este puede contener son 25 gramos, decimos que ese aire está a 60% de humedad relativa. Es decir, está conteniendo el 60% de agua que puede contener con respecto a su nivel máximo. Volumen específico. Volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es el inverso de la densidad. Es decir, nosotros en la humedad específica sabemos que tanta cantidad
de humedad hay en un determinado cantidad de aire seco. Aquí nosotros estamos viendo el volumen que ocupa en el ambiente esa cantidad de humedad. El peso específico no es más que la densidad de la sustancia que estamos trabajando. Ok, muchachos, ya conocimos términos relacionados con la transferencia de calor, termodinámica, cargas térmicas y las propiedades psicométricas. Todo esto nos lleva a esta gráfica, ya que, como le dije anteriormente, para nosotros entender y asegurarnos de que el aire que nosotros estamos tratando cumple con las condiciones deseadas, debemos hacer nuestro gráfico psicométrico y asegurarnos que nuestro ciclo de aire acondicionado está cumpliendo con las condiciones o con lo que nosotros deseamos. Todas las características psicométricas de nuestro diseño estarán expresadas en esta carta. Yo estaré dejando esta carta también en la descripción del video para que ustedes las puedan descargar. ¿Cómo podemos trabajar en esta gráfica? En este gráfico, las líneas diagonales que se generan con respecto a esta curva son las líneas de bulbo húmedo. Las líneas de bulbo seco son las que se generan desde el eje de las X. Las líneas horizontales son las líneas que corresponden al punto de rocío. La humedad relativa son estas curvas con diferentes porcentajes que se proyectan desde el inicio de la gráfica. Los gramos de humedad serán estas líneas horizontales, pero que tienen mayor grado de cercanía. Si nosotros volvemos a nuestra gráfica, entonces podemos identificar cada uno de estas propiedades. Con dos propiedades nosotros podemos determinar el resto de las propiedades. La temperatura, vamos a asumir que la temperatura es 26 grados y que la humedad relativa es de 60%, que es aproximadamente hasta acá, que toca la curva de 60%. Podremos desde allí determinar los demás valores, es decir, podemos decir que nuestra temperatura de punto de rocío aproximadamente es de 20,3 grados. El punto de rocío aproximadamente es de 16 grados.8. Podemos extender esta línea para acá y obtener el contenido de kilogramos el contenido de humedad específica. Podemos decir que es 12,9. Desde acá también podríamos obtener el valor del volumen específico. Si lo proyectamos desde acá, siguiendo este patrón, podemos decir que es aproximadamente 32,3, y así consecutivamente podemos definir todas las características psicométricas que nosotros queremos desarrollar. Ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes gusten. En este caso yo lo hice de manera manual, pero también existen páginas especializadas. Pueden utilizar una página como esta de herramientas de ingeniería y pueden ingresar su temperatura. En este caso vamos a comprobar la que nosotros hicimos, que es 26 grados y con una humedad del 60%. Vamos a humedad relativa 60%. Cuando ingresamos esto, automáticamente él nos genera los demás valores. Es decir, nos dice la temperatura de bulbo húmedo, la entalpía específica, la humedad específica, el punto de rocío, entre otros elementos que ustedes pueden conocer a través de esta página. Se la estaré también dejando en la descripción del video. Con respecto al software, les recomiendo ir a la página oficial de Carrier y solicitar una versión de prueba de 90 días. Esta es una versión de prueba y es para propósitos estudiantiles. Ya si ustedes requieren la versión completa de este software, deberán contactar a su proveedor regional de Carrier para que él les indique cómo pueden obtener este software.
Cuando ustedes obtienen un software de manera legal, pueden obtener no solamente cursos y entrenamientos oficiales, sino que también pueden obtener asistencia técnica e importante. Con esto hemos terminado el video del día de hoy. Aprendimos un poco de termodinámica, transferencia de calor, los tipos de transferencia de calor que hay, qué es el calor, qué es la temperatura, las cargas térmicas, por qué el ser humano necesita confort y qué son las propiedades que nosotros debemos tratar de controlar. Aprendimos de ciclometría, las propiedades ciclométricas que son tan importantes para nosotros poder controlarlas y manipularlas con nuestro equipo mecánico y proveer de las condiciones de confort que nosotros deseamos. Aprendimos a obtener los valores de humedad relativa provenientes de lo que son la temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. Recuerden que la temperatura de bulbo seco nos da la temperatura que normalmente nosotros medimos con un termómetro, y la de bulbo húmedo nos da la temperatura que nos permite conocer cómo se está comportando la humedad en el ambiente. Conocimos la temperatura de rocío, que es la temperatura a la cual el aire ya no puede soportar agua y comienza a condensar. Recuerden siempre también cuidar a la temperatura en la que ustedes están trabajando en sus equipos para que no haya condensación excesiva o aparezca la condensación en sus sistemas. Aprendimos cómo obtener el punto de rocío y las demás variables ciclométricas. También vimos lo que es la carta ciclométrica y cómo podríamos obtener los valores de ellas sabiendo dos características. Estas propiedades, de nuevo, van a ser muy importantes, ya que en las ecuaciones de cálculo nos las van a estar pidiendo consecutivamente. Recuerden también visitar la página de diagrama de cálculo para que vean cómo se comportan las propiedades psicométricas. También recuerden visitar la página de Carrier para que descarguen su versión de prueba del software. Quería darle un especial agradecimiento a todas aquellas referencias bibliográficas online que me permitieron hacer esta breve presentación. Siempre es muy importante cuando utilizamos material que no nos pertenece darle el correcto crédito a cada una de las personas que se esfuerzan y realizan su trabajo para que sea posible. Entonces, bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. En el siguiente video comenzaremos de lleno con el Software Hub. Por favor, descárguenlo para que los tengan listos. Recuerden suscribirse a mi canal y compartir los videos para que de esta manera yo pueda seguir proveyendo de este tipo de videos y de este tipo de actividades educativas. Recuerden también darle like y seguirme en mis redes sociales en Facebook y en Instagram, ya que ahí coloco también información que les puede ser de utilidad en sus proyectos. Espero que todos estén muy bien. Les mando grandes cantidades de energías positivas y buenas vibras y nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Cuídense. Chao.